Nos colamos en la presentación del Festival Metrópoli 2023, que viene más cargado que nunca para celebrar y festejar su 10º aniversario. Lo hará con la presencia por primera vez en España del dibujante de Marvel, John Romita, y también con la del actor de Star Wars, Anthony Daniels, el mítico C-3PO. Tampoco va a faltar en este festival, en esta cita, como siempre, la música, por ejemplo, la de Lola Índigo. Los organizadores del Festival Metrópoli han presentado las novedades de la que será su 10ª edición. Las entradas salen a la venta, Max Álvarez, la semana que viene. Sí, a partir del próximo día 13 de abril ya se pueden adquirir a través de la página web del festival. Un festival que se ha presentado esta tarde en esta sala Acapulco de Gijón a los primeros artistas confirmados. Entre ellos la presencia de Lola Índigo, Fuxanocta o Davildes de Novelda. También otros más consagrados como Sidecars, Camela o El Mago de Oz. Pero también se celebrará durante 10 días esa convención internacional de tatuadores, también encuentros en el que participarán, por ejemplo, metropolitanas, la actriz y guionista asturiana Enar Álvarez, y también 2 exposiciones que prometen ser también el foco de todos los flashes, una dedicada al Museo del Selfie, una exposición inmersiva, y otra sobre el centenario de Disney. Pero además de todo eso, durante este festival que celebra su 10º aniversario, pretende colocar y situar a Gijón en el mapa de los amantes del cómic y de las películas de las Guerra de las Galaxias. No sucede, muchísimo menos. Yéndose a comer un Metrópoli es Gijón, así de simple, ¿no? Creo que es algo que ha conseguido atraer a nuestra ciudad a no solamente muchas personas, sino de edades muy diversas. La presencia de Romita Jr., por decir el número 1 del mundo, que es por primera vez en España, lo cual va a posicionar, yo creo, a la Comic Con de Metrópoli en un referente este año, dada la presencia de Romita.